se desarma cada rato. Bueno, perfecto. Pero de todas formas, allí tiene reutilizable o no reutilizable. Entonces calculan la precarga o la fuerza que hay que aplicar al tornillo para el apriete recto. ¿Ok? Por supuesto, sí, lo tenemos que ver. Cada tornillo tiene su resistencia, eso viene de fábrica, estandarizado dependiendo si es sistema métrico o sistema inglés. Si es sistema métrico se representa mediante números, ya 4.6, 4.8, 5.8, 8.8, 9.3, 10.3, 12.9, ya simplemente designaciones de cada tornillo. Para cada clase de tornillo está el diámetro mínimo y máximo en el que se puede conseguir estandarizado. Ya, resistencia de prueba, resistencia a la fluencia, resistencia a la tensión. De aquí necesitan ese SUPEC, si se acuerdan. Para este cálculo, el SUPEC, ya, resistencia de prueba. Que deben utilizar si obtiene esta tabla entonces. Ya dependiendo de qué, del número de clases de tornillo, si es rosca métrica. Si es rosca inglesa o de la SAE, bueno, se designa como un número. Ya, SAE 1, SAE 2, SAE 5, SAE 5.2, SAE 8, ya. Y cada cabeza tiene su marca específica. ¿Ya? Es decir, que si ustedes ven esta marca implica que es un grado SAE 5. ¿Ya? Pero aquí es más fácil porque se ve el número directo. ¿Ya? Pero aquí se representa mediante marcas. ¿Ok? Sí. Y así para cada tipo de tornillo. Entonces todos los tornillos no se fabrican igual. ¿Ya? Por eso cuando te vayan a comprar un tornillo para una aplicación específica, vean la marca. ¿Ya? Si es que la trae. ¿Okay? Ya, lo ideal es que traiga la marca. Implicará que se hizo entonces o bajo la norma métrica el número de clases o bajo la norma SAE para el sistema inglés. ¿Ya? En sí solamente uno necesita ahí el SP, la resistencia a la fluencia y la resistencia de la... Sí, así. Última lección. Generalmente, ya, para algunas aplicaciones es necesario determinar el torque de apriete o la torsión de apriete de un elemento de succión. Si ustedes han visto algunos manuales de reparación de automóviles, por ejemplo, ya para los motores de combustión interna, para lo que es, por ejemplo, la parte de las bielas, ya dice torque máximo, mínimo tanto. Ya se utiliza entonces distintas herramientas para lograr ese torque. O sea, vamos a decirlo lo más común, que es un torquímetro. Ya puede ser también una pistola a presión programada para que alcance ese torque, o simplemente a pulso, que no es la forma más adecuada. O sea, que uno aprieta y dice, yo creo que ya no. Okay, técnicamente hablando no es lo más adecuado, pero si se hace, ¿ok? De hecho, siempre se dice que si se conoce cuál es el torque, uno simplemente llega hasta el final y después de un cuarto de vuelta. Por eso se considera ya que se aplicó el apriete necesario hasta que se obtenga información más detallada. Pero para emergencia funciona. Perfecto. Okay. Total, entonces, el torque se calcula con esa ecuación. ¿Ya? La constante K simplemente depende del recubrimiento. Ahí se indica entonces cuáles son los valores respectivos. ¿Listo? Eso es todo lo que es. ¿Ya? Entonces, el torque de apriete se necesita para lo que es el propósito. De hecho, recuerden que ustedes van a diseñar, que van a seleccionar el tornillo y van a indicar cuál es el torque que debe aplicarse, ya, para un adecuado apriete, para que no quede ni flojo, ni apliquen fuerza excesiva que pueden partir el elemento buscado. De hecho, siempre se dice que si el elemento buscado no se rompe en el apriete, no se va a romper más. ¿Ya? Así
medio sencillo. ¿Ok? Ok. Factores de seguridad, por supuesto. Para la fluencia, es decir, carga estática igual resistencia sobre el esfuerzo se calcula en secuente ecuación, en función obviamente de la carga que resiste el elemento, ¿ya? Más la ecuación común, fuerza sobre, ¿ya? Carga y por carga límite, esto también factor de seguridad, se calcula entonces con esta ecuación en función de la resistencia, del apriete, de la fuerza externa y de la constante de proporción. Y por separación de juntas se calcula el factor de seguridad con esta ecuación. Por favor, aquí debo dar en cuenta esto. ¿Ya? Claro, todo tornillo debe existir estos factores de seguridad. ¿Ya? Por el hecho de que no falle por las anteriores, no quiere decir que no va a fallar por esto. Porque en este caso, la punta se puede separar, pero el tornillo no necesariamente se tiene que romper. ¿Entienden? ¿Ya? Entonces, el tornillo puede ser que se deforme de tal manera que las juntas se separen, pero el tornillo no se rompe. Pero sin embargo, si hay separación de juntas, ya entonces no se aplica el sellado, entonces ahí se considera que las piezas han fallado. De hecho, separación de juntas me dice entonces que ya la fuerza de compresión en alto sujetado es cero. ¿Ya? Claro, no está haciendo Ya, nada. exactamente, lo cual deja de cumplir el principio de los elementos de sujeción. Entonces deben tener cuidado con eso. Profe, pero esos sistemas, esos factores de seguridad se calculan en carga estática, por el mayor Para carga estática con o sea, primero lo hace por fluencia, después lo hace por pero tomando en cuenta la misma carga y la misma claro que sí, por fluencia. claro que sí, somos Claro. grandes. Si este F, una frita aquí, una frita aquí, la misma C, el mismo peso I, todo es igual. Claro. Ok. Esto era por fuerza estática. Para Fátima entonces vamos a tomar en cuenta la parte de esfuerzos repetidos. ¿Ya? Se calcula entonces mediante Guttman, que es lo que se recomienda para estos elementos. ¿Okay? ¿Sí? Sí, exactamente. Guttman. Ok, ya ha demostrado, será por la geometría, será por la condición de carga. No explica por qué, pero Guttman ha dado los mejores resultados en cuanto a predicción de fallas para elementos mecánicos. Bueno. Ok. Trabajamos con argumentos. No sé si será mejor o no. Ok, y para el análisis Herbert. Ok, entonces, bueno, el alternante se calcula con esta ecuación, el medio se calcula con esta ecuación. Y por supuesto, ya, algunos tamaños, la parte de fatiga. El SSUE, no tiene que calcularlo, simplemente con el grado y el tamaño se obtiene directamente en tabla, no hay que calcularlo. Ya, en este caso, se obtiene en tabla el SSUE. Y esto simplemente son los concentradores de esfuerzo. Ok. Si es soporte laminar, si es soporte cortado, pincelada, grado doméstico, grado usado. Ok. Si fuese por esfuerzo fluctuante, esta sería la condición, esta sería el tipo, vamos a decirlo, la teoría de falla que podemos utilizar. Esta es la forma de calcular el alternante y el medio, igual el SSUE mediante tabla y los concentradores en tabla también, en el número por CPDC. ¿Ok? Como punto adicional, aunque esto no lo vamos a utilizar ni calcular mucho, ya en algunos tipos de uniones hay que tomar en cuenta lo que son las empacaduras. ¿Ya? Cuando hablamos de empacaduras, dependiendo de cómo se esté colocando, se aplicará o no se aplicarán secciones troncales. ¿Ya? Por ejemplo, si las empacaduras son embutidas,
o están dentro de un canal en una de las piezas, allí entonces sí se aplica la sección electromecánica. Pero si es como este caso, Ya. en cual la empacadura es una pieza más, aquí no se aplica ese concepto de sección electromecánica. De hecho, ni siquiera se puede aplicar las ecuaciones que vimos anteriormente. ¿Ya? ¿Cuál sería el material que fallaría en primera instancia para usarse la frente? El tornillo. No. Ah, no, perdón. La empacadura. La empacadura, por supuesto. ¿Ya? Porque recuerden que la empacadura siempre se hace en un material muchísimo más blando que las piezas sujetadas. ¿Ya? Así que nunca voy a alcanzar un límite que me pueda, vamos a decirlo, romper el tornillo o la pieza suelta. Oye, pero no era que era- Primero se deshace, se desintegra la empacadura antes que se reviente. Pero no Entonces era- ahí simplemente es montar, sujetar, medio apretar y ya se acabó. Ya. No hay, no hacemos más cálculo. O sea, sería un examen regalado. No, pues, pero ya va. No era que la empacadura resistía más cargas a compresión, pues. ¿Quién dijo eso? ¿Quién le dijo eso? ¿De dónde sacó eso? O sea, en sí no se analizan los dos como sección electrocónica porque está la empacadura en medio en sí, o sea, no hay unión entre las dos piezas. O sea, Exactamente. Es decir, no puedo aplicar una carga excesiva. Ya. Sin incluir el riesgo de romper el empacadura. Porque ahí se. Entonces nunca voy a alcanzar condiciones de falla. Ni en el elemento blocado, ni en el elemento que suelto. hay una empacadura ahí ya te está diciendo que no va a haber fuerza así. Sí, pero ya va. Ahí en esa parte, ahí se aplican fuerzas de compresión. ¿Por eso? Con el tornillo, cuando se está apretando, eso Sí, que les da. genera fuerzas de compresión ahí en la empacadura. Sí, exactamente. Pero fuerzas de compresión muy bajas. ¿Ya? Porque la empacadura que se hace de corcho, de abeto, de cobre, de caucho, de teflón. Ah, ok. ¿Ya? Ya. O sea, elementos que de cualquier prédica de compresión Se para. se deshace exactamente. ¿Ya? Entonces no. Se rompe, se aplasta. ¿Ok? De hecho, ustedes nunca han montado un sistema con empacadura. ¿Ya? No, sí lo he visto, Se claro, hecho por con, supuesto. se hace con mucho cuidado. ¿Ya? Claro. Exactamente. Para no romper precisamente el empacadura. Claro. ¿Ya? Ok. Entonces, para la empacadura completa, se olviden de la ecuación. ¿Ya? Ok. O sea, que ahí solamente sujetar, medio apretar, tomándole Dios y esto se acabó. ¿Ok? Bueno. Para cálculos de, vamos a decirlo, de elementos sujetados de manera circunferencial o de esta manera, de una disposición circunferencial, el caso es la resistencia se podría calcular con esta ecuación. ¿Ya? Si se le pide para cálculo de rigidez, como aquí, realmente no se pide. ¿Ya? Es solamente información. Claro. Información general. ¿Ya? Pero ya saben, sección electromecánica, solamente este caso o este caso se empacadura. Cuando la empacadura está embutida, ¿ya? O dentro de un canal en una de las piezas. Pero si es empacadura completa, Entonces, no. hay una excepción. Claro. Cuando se dispone de un arreglo circular, ¿ya? Siempre se hay que tomar en cuenta lo que es el espaciamiento adecuado entre cada elemento. En este caso, para el espaciamiento circular debe cumplirse esta condición, ¿ya? Que valores que están acá estén entre 3 y 6. Si cae entonces un número, el espaciamiento es adecuado. Es decir, las fuerzas se distribuyen de manera uniforme. No hay peligro de que haya fuga de fluido en este caso. ¿Ya? La distribución de las cargas, ¿ya? Es adecuada. ¿Ok? Ese es para espaciamiento entre elementos buscados. Y para bordes internos o externos se toma en cuenta simplemente esta condición.
interacción, una distancia mínima. Claro, que para el propósito del análisis y también diseño, ¿ok? Por si acaso. ¿Ya? Entonces deben tomar esto en cuenta a la hora de analizar, ¿ya? Sí, unidades enroscadas, Circulares. circular. ¿Ya? No solo deben verificar que no fallen, sino que tengan espaciamiento adecuado, tanto entre tornillos como para los bordes internos. Cortante. Esto roscado de sujeción con carga de Desallamiento por Exactamente. Bueno, uno de los casos comunes de aplicación de carga, además de la carga de tracción, es la carga cortante. ¿Ya? Debemos decirlo de otra forma típica común de cargas aplicadas en el momento de carga. En este caso, obviamente, dada la disposición de la fuerza aplicada sobre el elemento, se aplica cortante directo. Claro, es un arreglo de tornillos. ¿Qué se prefiere? Que el cortante esté en la porción locada o en la porción no locada. En la porción. roscada. No. Ya va. No, en la porción no roscada. Una porción no locada, exactamente. Ya, ok. Me interesa que el cortante esté sobre el área de cortante, sobre el área de menor diámetro. Ya, entonces, en un arreglo con cortante, preferible que precisamente aquí, en esta línea de corte, aquí esté la parte no local. Ya quiere decir que si esto fuese la cabeza y esto fuese la tuerca, la rosca tendría que estar por acá. Bueno, yo. Ya, parte local y el resto parte no local. Ok. Aunque aparentemente veamos como si fuese una sola carga aplicada, los efectos que se producen son diversos. ¿Ya? Fíjense que solamente una carga cortante directa, ok, me genera un cortante puro, lo primero que vimos. Pero también me genera flexión, ya por la diferencia en cuanto a las líneas ya de aplicación de carga, ya me genera flexión también en la zona de unión. También me genera tensión pura, ya en el elemento sujetado, o me origina aplastamiento tanto en el tornillo como en los elementos sujetados. Bueno, todo eso lo debo tomar en cuenta a la hora de hacer los cálculos, porque uno de estos me da para el esfuerzo crítico. Ya, en uno de ellos el esfuerzo es mayor. Yo no sé si va a ser por cortante, por flexión, por tensión o por aplastamiento. Pero alguno de ellos me va a dar el esfuerzo máximo. Ya, por lo tanto, debo tomarlo en cuenta. O sea, fíjense, cortante puro no me daba una sola ecuación. Ya, me genera muchos efectos. Por diversos efectos. ¿Ok? Yo voy a estar explicando de bueno, de todas maneras, entonces para la próxima clase, ya